Esta mañana continuamos con nuestra serie acerca del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es el tema que hemos estado estudiando en nuestra iglesia los últimos domingos. Y en el día de hoy continuamos con esta serie. Ya nosotros hemos de alguna forma visto la personalidad del Espíritu Santo. Lo hemos visto dentro del ser de la Trinidad, el ser de Dios, como el Espíritu Santo es Dios, pero a la vez es una persona distinta a las otras dos que se encuentran dentro de la Trinidad. Como les decía, nuevamente lo repetimos una vez más, es un misterio que no podemos nosotros pensarlo de la forma natural, puesto que Dios es un ser eterno, infinito, que no podemos meterlo en nuestras mentes finitas. Nosotros somos personas finitas, nosotros tenemos una duración de tiempo, Dios es eternamente infinito. Ahora, luego de ver la personalidad del Espíritu Santo, luego de ver la singularidad que Él tiene dentro de las tres personas de la Trinidad, entonces nosotros pasamos a considerar, en primera instancia, su obra, la obra del Espíritu Santo. Lo primero que nosotros vimos en la obra del Espíritu Santo fue la obra de la regeneración. El Espíritu Santo como el dador de vida, aquel que crea, que recrea lo que también ya fue estropeado por el pecado, en el caso del hombre, en nuestra naturaleza, nuestra condición, nuestro espíritu es reavivado por la obra del Espíritu Santo. Entonces, estando el hombre muerto en delitos y pecados, solamente por el poder del Espíritu Santo puede tener vida nuevamente con Cristo Jesús y venir a la fe. Si hay una razón por la cual los hombres no creen, es porque el Espíritu soberanamente no ha querido obrar en ellos, pero también porque están duros, están muertos en sus delitos y pecados, no pueden venir al Señor a menos que al Espíritu Santo, el mismo poder con el cual se creó todas las cosas, el mismo poder que operó en Cristo Jesús para la resurrección de entre los muertos y el mismo poder que dio nuestra vida opere en ellos para la nueva vida espiritual. Segundo que veíamos es la obra del Espíritu Santo como consolador o confortador, que no solamente es una obra de consuelo luego de que pasamos por momentos difíciles, sino que es una obra que nos conforta, que nos da fortaleza para pasar precisamente la batalla, para pelear la batalla de la fe. Esa es la segunda obra que vimos que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente nos ayuda o nos consuela luego de que nosotros pasamos una tragedia o situaciones difíciles, sino que en medio de las situaciones difíciles Él nos es dado por el Señor Jesucristo y por el Padre para que sea nuestro conforte, que sea nuestro ayudador. Vimos también su obra como abogado, y en este aspecto, hablando de la obra del Espíritu Santo como consolador, nosotros decíamos que Él es el otro consolador, porque el consuelo del creyente primeramente es nuestro Señor Jesucristo, quien además también es nuestro abogado. Ahora el Espíritu Santo nos ayuda en ambas cosas como el vicario de Cristo, como el representante de Cristo aquí ahora con nosotros. Es el Espíritu Santo quien ahora hace la obra o quien completa la obra que Cristo empezó a hacer en nosotros. Habiendo visto esas dos obras del Espíritu inicialmente, hoy vamos a ver la tercera obra, por decirlo así, del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo obra la santificación, el Espíritu santificador. Espíritu Santo como santificador. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué a la tercera persona de la Trinidad se le llama Espíritu Santo. Nosotros creemos en la fórmula de la Trinidad y decimos, no, Dios es un ser que subsiste en tres personas. Y esas personas son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿por qué se llama Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? Sí, el Espíritu es santo, desde luego, claro que sí, pero pregúntese, el Padre también es santo. El Padre también se conoce por su santidad. Él no tiene mancha alguna. Y esa santidad también es un atributo del Hijo. En ningún sentido el Espíritu Santo posee un mayor grado o medida de santidad que los otros dos miembros de la Trinidad. Por lo tanto, la razón por la cual lo consideramos Espíritu Santo no es por la superabundante santidad que lo distinga de las otras dos personas de la Trinidad. Por otro lado,
El Espíritu en efecto es un espíritu, ¿sí? Pero Dios el Padre también es un espíritu. Eso lo dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahora el Hijo como el Logos, o sea, hablando como aquel por medio de quien se crearon todas las cosas, la segunda persona de la Trinidad también es espíritu. Por ejemplo, en estos momentos el Hijo habita en nosotros, está en medio de nosotros, de una forma espiritual, aunque corporalmente está en los cielos. Ahora, no es porque sea espíritu que designamos a la tercera persona de la Trinidad como el Espíritu Santo. Hay un par de razones por las cuales designamos o se conoce a la tercera persona de la Trinidad como el Espíritu Santo. En primer lugar, el término santo se añade debido a la particular labor que desempeña el Espíritu en nuestra redención. El término santo se añade a su título debido a la particular labor que desempeña la tercera persona de la Trinidad en nuestra redención. Entre las personas de la Trinidad, el Espíritu es el principal actor que trabaja para nuestra santificación. Por eso se le denomina Espíritu Santo, porque es el santificador. Él es el que permite el proceso por el cual nosotros somos conformados a la imagen de Cristo Jesús y somos hechos santos. Muchas personas suelen preguntarse, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y bueno, quizás en esa pregunta encajan otro tipo de cosas más, como por ejemplo, ¿con quién debo casarme? ¿Qué carrera debo seguir? Y etcétera. ¿A dónde debo vivir? Puede preguntarse cualquier otro tipo de cosas que usted se pregunte, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pero la Biblia es muy clara al respecto de cuál es la voluntad primordial de Dios para nuestra vida. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo nos dice cuál es la voluntad principal de Dios para nuestras vidas. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios para nuestra vida como creyentes, ¿cuál es, hermanos? La santificación. En otras ocasiones, usted puede escuchar a personas creyentes que asisten a iglesia, son miembros de iglesia. Usted lo puede escuchar hablar de que son guiados por el Espíritu Santo a hacer ciertas cosas. Y sí, el Espíritu Santo nos conduce a las personas a destinos específicos, a tareas específicas, pero la conducción primordial del Espíritu, según lo exponen las Escrituras, nos lleva a la santidad. Es su poder actuando en nosotros el que nos ayuda a crecer en santidad. Necesitamos ser muy cuidadosos de ir a las páginas de las Escrituras para aprender acerca de la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu, y no simplemente escuchar las enseñanzas populares de hoy día, porque el Espíritu nos guía a santidad. Por lo tanto, un motivo primordial por el cual el Espíritu Santo se denomina Espíritu Santo es por su labor específica, que consiste en capacitar a los seguidores de Cristo en búsqueda ¿de qué? De la santificación. Eso es en primer lugar, hermano. En segundo lugar, la tercera persona de la Trinidad se llama Espíritu Santo porque hay más de un tipo de espíritus. Hay más de un tipo de espíritus a la luz de las Escrituras. La Biblia distingue entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Pero además de eso también es importante considerar que en la Biblia habla de espíritus malignos, espíritus que no vienen de Dios, espíritus demoníacos que desean impedir el progreso del cristiano en su búsqueda de la santificación. Precisamente. La diferencia entre estos espíritus malignos y el Espíritu Santo está precisamente en el punto de la santidad. Miren, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 22, nosotros encontramos aquí un claro ejemplo de un espíritu que no es santo, sino un espíritu que es maligno. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahí tenemos un espíritu que dice que va a ser un espíritu ¿de qué? De mentira. Y si usted recuerda el caso de Saúl, dice que un espíritu malo de parte de Jehová entraba en Saúl
y lo atormentaba. Mis hermanos, la diferencia entre el Espíritu Santo y los otros espíritus, por lo menos los espíritus malos, ¿sí?, radica en la santidad. Los espíritus malignos son profanos, son mentirosos, son falsos. Pero el Espíritu Santo es eso, es santo, y una distinción importante es que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por eso el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Eso es importante. Entonces, hermanos, en la salvación nosotros no solo somos salvos del pecado y la condenación, somos salvos para vivir en santidad. El objetivo de la redención es la santidad, y la obra del Espíritu que veremos hoy es la santificación, y no hay santificación sin verdad. Entonces el Espíritu Santo nos santifica guiándonos a la verdad, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la obra del Espíritu Santo como santificador en la verdad. Mire, cuando el apóstol Pedro escribió acerca de la regeneración en su primera epístola, capítulo 1, versículo 3, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, hizo el siguiente comentario, dice ahí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ayer el apóstol Pablo nos está hablando de la regeneración, y recuerden que la regeneración es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. El Señor, nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer. Eso es una obra del Espíritu Santo. Ahora, nosotros los creyentes somos personas que hemos nacido de nuevo, personas revestidas de una esperanza para el futuro. Y a la luz de esa gratuita obra de recreación, de regeneración, Pedro añade las siguientes exhortaciones en el versículo 13. Allí mismo donde está, versículo 13. ¿Qué dice el apóstol Pedro allí? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ahora fíjense bien en este detalle que el apóstol Pedro nos dice aquí. Como hijos obedientes, ¿qué debemos hacer? No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en donde, hermanos, en vuestra ignorancia. El apóstol Pablo trata aquí con la mente, la ignorancia. Aquellos que han nacido de nuevo, que son hijos de Dios, obedientes a Él en ese nuevo nacimiento, deben no conformarse a los deseos que antes tenían cuando estaban en ignorancia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a un nuevo conocimiento, a un mejor conocimiento y un conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento de la verdad, ¿hacia dónde nos apunta? Fíjense bien, ese si no puede también ser traducido como un más bien, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Entonces el conocimiento que el apóstol Pedro nos dice aquí que debemos procurar como hijos obedientes es un conocimiento que lleva ¿a dónde? A la santificación, a la santidad. Ahora, lo que sigue, mis hermanos, y que el apóstol Pablo nos muestra aquí, es el ceñir los lomos de nuestro entendimiento. En nuestra cultura nosotros no estamos acostumbrados a relacionar los lomos con el entendimiento. Nosotros aquí no estamos acostumbrados a ver esta ilustración que el apóstol Pedro está colocando aquí. Ceñir los lomos del entendimiento, ¿cómo es eso? ¿Sí? O sea, esta imagen que el apóstol Pablo está describiendo aquí, del apóstol Pedro, es una imagen que tiene que ver con la cultura, digámoslo así, o con la manera como se vestían los soldados de aquella época. Y cuando un hombre en la época del apóstol Pedro tenía que ceñirse, era cuando estaba llamado a pelear, cuando se venía cerca una batalla o una confrontación cuerpo a cuerpo. Y entonces el ceñirse significaba que el manto de esa persona llegaba hasta los tobillos. Entonces, si tenía una confrontación o una guerra o venía un ejército y tenían que huir, el manto no les permitiría correr ágilmente.
Así que tenían que subirse el manto hasta más arriba de las rodillas y ceñírselo o fuera al hombro o la cintura, y se ponían un cinturón en la cintura. Por eso es que él habla de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Esta misma imagen es la que el apóstol Pablo utiliza en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 14. Era una forma de poder correr más ágilmente sin tropezarse con los vestidos. Ahora miren cómo el apóstol Pablo utiliza esta descripción en Efesios capítulo 6, versículos 11 al 14. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, nótalo bien, y vestidos con la coraza de justicia. Nuevamente el apóstol Pablo utiliza la misma descripción y ahora sí lo pone en el contexto de una batalla, y es la batalla espiritual. Entonces, cuando Pablo toca aquí el tema de la guerra espiritual, la batalla espiritual, la primera parte de la preparación comprende un ceñimiento de la cintura o de los lomos, como dice acá. No es porque la cintura y los lomos sean considerados en las escrituras igual, sino que el vestido o el manto alcanzaba a llegar hasta los lomos, se amarraba y luego se ceñía en la cintura. Entonces, el primer llamado es a ceñirse. Y llama la atención que el apóstol Pedro nos habla de ceñirnos con la verdad, y el apóstol Pablo nuevamente nos dice que también nos ciñamos los lomos. ¿Con qué, hermanos? La verdad, una vez más. Cuando un soldado escuchaba la trompeta para la batalla, el soldado subía su manto, aseguraba los pliegues alrededor de la cintura y luego lo subía hasta los lomos, lo ceñía hasta los lomos. Eso era ceñir los lomos. Si los lomos no eran ceñidos, el soldado no podría moverse con agilidad, se podía tropezar a sí mismo con los pliegues del manto y se podía caía en la batalla. Una vez que los lomos estaban ceñidos y las rodillas y las piernas se hallaban libres para moverse velozmente y con suavidad, entonces el soldado podía huir o podía atacar con más agilidad. Entonces, cuando el apóstol Pedro utiliza esta imagen, le aplica al entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto significa que una vez que el cristiano nace de nuevo, usted y yo debemos estar listos para una batalla, para una guerra. Ingresar a la vida cristiana es ingresar a una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la guerra se trata, mis hermanos, de nuestra vida de santidad. Y esta guerra es una guerra que dura por toda la vida, mientras dure nuestra vida aquí. Esta guerra no se acaba sino hasta que usted sea llamado a la presencia del Señor. Cada año usted y yo estamos batallando un tiempo más en nuestra vida cristiana. Estamos peleando en la vida cristiana. Las insignias que se le dan a los soldados hoy día en las camisas, usted la tiene también cada año que pasa en su vida cristiana. Pero para sobrevivir en esta batalla, necesitamos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. La batalla contra Satanás es principalmente una batalla por nuestras mentes. La batalla contra Satanás es una batalla por nuestras mentes. Hermanos, Dios nos ha hecho de tal manera que el corazón debe seguir a la mente. Y el Espíritu Santo nos dio un libro con el contenido de la revelación para que podamos ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Usted y yo debemos, como creyentes, la obra del Espíritu Santo es renovar nuestras mentes por el poder de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es que ¿cuál es nuestro pensamiento en nuestro corazón? Así somos nosotros. Usted es lo que usted piensa. Cuando se habla de los pensamientos de nuestro corazón o los pensamientos de nuestra mente, es lo mismo, es el mismo concepto. Estamos hablando de los pensamientos más profundos. Si nuestras pensamientos en nuestra mente son constantemente impuros,
pronto la impureza comenzará a mostrarse en nuestras vidas. Si nuestra mente o nuestro pensamiento es confuso, nuestro comportamiento, mis hermanos, nuestras vidas van a ser desordenadas y caóticas. En el proceso de santificación, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Su libro de texto para enseñarnos la santidad es la Biblia. El Espíritu Santo busca informar nuestros pensamientos. Incluso, mis hermanos, el arrepentimiento mismo, que es el primer fruto de la regeneración, es un cambio de parecer en nuestras mentes. Nosotros los cristianos somos exhortados a pensar profundamente, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y cuando Pablo habló de ceñir los lomos de toda la armadura de Dios, dijo que necesitábamos ceñirnos de la verdad. Ceñidos los lomos con la verdad. Es la verdad de Dios lo que hace al soldado cristiano dejar de ser un torpe para convertirse en un guerrero listo y veloz. Es la verdad de Dios la que nos hace libres. El Señor Jesucristo dijo eso en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Juan 8, 31 y 32 dice: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amigo que estás aquí, tú no estás batallando nada en tu vida si no hay un nuevo nacimiento en ti, primeramente. Tiene que haber una obra del Espíritu Santo que te dé un nuevo nacimiento y que te cambie de parecer y que te guíe a la verdad. Si tú dices que has nacido de nuevo pero no has sido guiado a la verdad de la palabra, entonces no eres nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Porque la obra del Espíritu Santo es guiarte a la verdad y cambiarte de parecer, y entonces entras en una batalla espiritual por tu mente. Satanás intentará ganar tu mente y el Espíritu Santo va a guiarte a la verdad para que no seas vencido en tu mente. Por otro lado, hermanos, es triste cuando un creyente llena más su mente de otras cosas, de novelas, de libros de filosofía, más que de la palabra de Dios. ¿De qué está llenando usted su mente? ¿A dónde lo está guiando el Espíritu Santo? Si somos guiados por el Espíritu Santo, mis hermanos, el cambio de parecer que hay en usted debe llevarlo a santificación. En su discurso en el aposento alto, el Señor Jesús prometió enviar al Espíritu Santo. Mire lo que el Señor Jesucristo dijo al respecto. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos 16 al 17. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos 16 al 17. Dice el Señor Jesucristo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, nótelo bien, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Usted ha nacido de nuevo, el Espíritu está en usted, porque es que cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu está en él, mora con él. Entonces, ¿a dónde lo guía el Espíritu Santo? El Espíritu, dice aquí que es el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir, hermanos, pero si usted lo tiene, es el Espíritu de verdad. ¿Y qué dice el Señor después en el versículo 26, en el mismo capítulo 14 de Juan? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, ¿de qué se acuerda más usted esta semana? ¿De su último devocional o del último programa de televisión que escuchó? ¿O de la última canción que escuchó? ¿Qué está en su mente ahora? ¿Cuántos versículos de la Biblia recuerda usted? Es lo que dice aquí el Señor Jesucristo: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará lo que yo os he dicho. Eso nos muestra a nosotros qué tan llenos del Espíritu Santo estamos. Y a la vez también nos recuerda un poco de lo que muchas personas dicen que es el Espíritu Santo y de qué Espíritu los está guiando. Hay muchas personas que dicen: el Espíritu me llevó a hacer X o Y cosas, y resulta que lo que hace es emociones de su corazón que están siendo influenciadas por la moda moderna, por la música, por las novelas. Jovencitas dicen que son cristianas y dicen: es que yo seguí lo que el Espíritu me llevó a hacer y no pude controlarme, y entonces me enamoré de un joven que no era creyente. El Espíritu dice eso. El Espíritu no es un espíritu de confusión, es un espíritu de verdad.
Tal vez la expresión más completa dada por Jesús acerca del concepto de la obra del Espíritu Santo está más adelante en el capítulo 16 de Juan. Juan capítulo 16, versículos 7 al 14. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Hermanos, mire lo que el texto nos está diciendo. ¿Cuántas personas dicen ser guiadas por el Espíritu Santo y no son convencidas de pecado? De hecho, no tienen ni siquiera conciencia de pecado. No son juzgados dentro de sus corazones de pecado. Eso no es una obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu es el Espíritu de verdad. El Espíritu es enviado. Esto es interesante, ¿no? Y desviándonos un poquito. Porque el Señor aquí, mira cómo dice aquí. Yo digo la verdad, me conviene que yo me vaya. Note bien esto. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría, o sea que es otra persona. Y ahora, ¿cuál es la tarea de esa otra persona? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué más hace el Espíritu? No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. En esta sección del capítulo 16, el Señor Jesucristo le enseña mucho a sus discípulos acerca de la persona y de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí es llamado el Espíritu de verdad. Es enviado tanto por el Padre como por el Hijo. Y su rol es desempeñarse como maestro. El Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras. Él es el que inspiró los escritos originales como maestro para nosotros. El Espíritu Santo también es el que ilumina la palabra para nuestra comprensión. Él es aquel que usa la palabra de Dios para convencernos. Y aquí, hermanos, hay algo importante. El Espíritu Santo debemos distinguirlo de la palabra. La palabra de Dios no es el Espíritu Santo, pero no podemos separar la obra del Espíritu Santo de la palabra de Dios. La manera como el Espíritu Santo nos enseña y nos guía es a través de la palabra. ¿Usted está siendo guiado por el Espíritu Santo? Entonces usted está siendo guiado por la palabra de Dios. Porque el manual del Espíritu Santo para enseñarnos, para redarguirnos, ¿cuál es? La palabra. Hay muchos falsos maestros que de hecho tuercen la palabra, pero se contradicen contra la palabra. Y ahí nosotros podemos discernir los espíritus si son de Dios o no de Dios. ¿Cuál es una forma de discernir si hay un espíritu que no es de Dios? Bueno, que vaya contra la palabra, porque el Espíritu Santo no va a contradecir su manual de enseñanza para nosotros. La palabra de Dios es la palabra del Espíritu. El Espíritu nunca enseña en contra de la palabra. La palabra es la palabra del Espíritu. Y el apóstol Juan, como lo leíamos hace un momento, nos llama a probar ¿qué? Los espíritus. El apóstol Pedro precisamente nos dice al respecto de esto, de la palabra del Espíritu, mis hermanos, cuando en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 20, nos dice lo siguiente. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Mire lo que dice el apóstol Pedro allí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Usted quiere probar un espíritu falso, un falso maestro, una persona que no es guiada por el Espíritu de Dios? Miren si está andando de acuerdo a la palabra de Dios, si está enseñando de acuerdo a la palabra de Dios, si está hablando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu es santo. Una marca clásica de un falso profeta es que afirma estar diciendo la verdad, afirma tener la autorización del Espíritu Santo,
Pero estas afirmaciones contradicen lo que la Biblia enseña. Entonces no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Las Escrituras son la verdad revelada del Espíritu Santo. Ellas funcionan como una norma y como una prueba de la verdad. El Espíritu Santo no es autor de confusión. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Él nos instruye en la verdad con el fin de que podamos ser santos. Conocer la verdad no es un fin en sí mismo. Es el medio que permite alcanzar el fin de aprender y practicar la santidad. Por eso que el apóstol Pedro nos insta, llama a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, y concluye el apóstol Pedro con la alusión al mandato del Antiguo Testamento: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Quiera el Señor ayudarnos a aplicar esto que hemos aprendido, sobre todo aquellas personas que nos acompañan que aún no han creído en el Señor, porque quizás dicen que creen en el Señor, pero los insto: ¿está siendo guiado a santificación? Si no está siendo guiado a la santificación, no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, y más te vale empieces a pedir por el Espíritu Santo para que te guíe, te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Lo primero que necesitas que el Espíritu haga en tu corazón es que te convenza. Como lo vamos a ver el domingo que viene, hermanos y amigos, una de las cosas que el Espíritu Santo hace primeramente cuando nos convence de pecados es avergonzarnos del mismo. Entonces pregúntate, el día de hoy, amigo que estás aquí, si sientes vergüenza por tu pecado. ¿Quieres aprender más? No te quedes el próximo domingo para que puedas aprender la obra del Espíritu santificador en tu vida.